En este video vamos a hablar de uno de los 3 macronutrientes. Vamos a repasar. Los macronutrientes son los que nos dan energía. Proteína, carbohidrato, grasa. En este video vamos a hablar de la proteína. Vamos a saber para qué sirve la proteína, vamos a ver en qué alimentos hay proteína y también vamos a ver cómo llegar a la proteína que necesitamos todos los días. Así que presta mucha atención. Vamos con el video. ¿Por qué necesitamos proteína? Básicamente es el constructor de tejidos y células. Ayuda a controlar el apetito, es decir, cuanto más proteína comes, menos hambre te da. A diferencia de lo que pasa con los carbohidratos, que cuanto más carbohidratos comes, más hambre te da. Ya vamos a hablar de eso en otro video. La proteína ayuda a crear y mantener masa muscular, importantísimo. ¿Querés formar músculo? Importante que llegues a la proteína que vos necesitas por día. Cuando ingerimos proteína, para digerirla gastamos más calorías, por eso nos ayuda a quemar más grasa. Y ayuda a disminuir el azúcar en la sangre, que también en otro video vamos a entrar en detalle de este tema, que es muy importante. Bien, entonces, si no comes suficiente proteína, puede ser que te dé cansancio, puede ser que te dé debilidad y flacidez. Esas personas que dicen, estoy flácido, tengo porcentaje de grasa alto, bueno, seguramente le falte proteína. Y si alguien quiere bajar de peso, es importante que baje de peso comiendo suficiente proteína. ¿Por qué? Porque si no, bajas el músculo. Y nosotros no queremos bajar músculo. ¿Qué queremos? Bajar grasa y aumentar masa muscular. Esa es la clave. ¿Cuánta proteína necesitamos? Según David Heber, que varias veces fue elegido mejor médico de Estados Unidos, que es una mente brillante básicamente, está dentro de los 100 autores más citados del mundo. Bueno, él dice que 2,2 gramos de proteína por cada kilo de masa magra. ¿Qué es la masa magra? La masa magra es lo que vos pesás sin contar lo que es grasa, básicamente, ¿no? Entonces, para esto te puedes hacer un análisis que lo puedes hacer con la persona que te envió esta información, o si en algún momento te lo hiciste, ya lo sabes, buenísimo. Y si no, no hay ningún problema, más o menos puedes hacer un estimado, ¿no? Mínimo 0,8 gramos de proteína por peso, pero eso es lo mínimo. Ahora, si haces ejercicio normal, 1,2 gramos de proteína por kilo de tu peso, y si haces ejercicio de musculación, 2 gramos de proteína por kilo de peso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Más o menos de 1 a 2 gramos de proteína por kilo. Por ejemplo, si vos pesás 80 kilos, entonces necesitas de 80 a 160 gramos de proteína. Tenés que estar mínimo en este rango. O sea, cuanto más, mejor. Porque normalmente es raro comer exceso de proteína. Lo que comemos exceso es ¿de qué? De carbohidrato. Porque la mayoría de la comida tiene excesos de carbohidratos, ya vamos a ver. Sobre todo la dieta actual, de la comida actual de todos lados. Entonces, ¿qué alimentos tienen proteína? Presta atención. Normalmente las carnes y los pescados tienen proteína, son buena fuente de proteína y tiene poca grasa. Tiene algo de grasa también. Las menestras normalmente tienen proteína y carbohidratos y algunas también tienen algo de grasa. Y los lácteos normalmente tienen proteína, carbohidratos y grasas, que ahora vamos a entrar en detalle de cada uno. Pero lo más importante, lo que tenés que saber es que es importante adquirir proteína con la menor cantidad de carbohidratos y grasa. ¿Por qué? Porque, como te dije recién, como la dieta en general, las comidas en general tienen excesos de carbohidratos, entonces vos tenés que equilibrarlo con proteínas sin carbohidratos, que ahora vamos a ver en una tabla. Entonces, te voy a ayudar a interpretar esta tabla, que es muy sencilla, es muy simple. Después te la pasamos esta tabla, pero fíjate, ¿qué dice esta tabla? Acá dice, por ejemplo, bueno, estos son ejemplos de carnes, pero acá dice calorías, ahí arriba, ¿no? Calorías, que en realidad son kilos, calorías, pero es lo mismo, a efectos prácticos le decimos calorías. Y están los 3 macronutrientes, proteína, grasa y carbohidratos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá las carnes, normalmente puedes ver que hay entre 20 y 21, 22, 23 gramos de proteína. Y fíjate, cada 100 gramos, o sea, por ejemplo, de pollo, cada 100 gramos de pollo, en este caso, de pechuga de pollo, por ejemplo, tenemos 23 gramos de proteína. Y fíjate las calorías también, no tenemos tanto, tenemos 100, 110 gramos de calorías. Entonces, y fíjate que es muy poquitita la grasa, ¿ves? La grasa es muy poca y el carbohidrato es casi nada básicamente, prácticamente nada. Tiene apenitas, dependiendo, hay carnes que son más grasosas, hay carnes que son menos grasosas. Esto es un estimado, vos tenés que ver cada corte más o menos si tiene más o menos grasa. Por eso siempre recomendamos cortes magros. Magro significa con menos grasa o con poca grasa. Lo que está en verde es lo que predomina. Los lácteos, fíjate que en algunos predominan los carbohidratos, en otros las grasas y en otros la proteína. Por ejemplo, importante saber, tenemos la leche entera y la leche descremada. Acá dice cada 100 gramos. Entonces, por ejemplo,
Un vaso son más o menos 200 a 250 gramos, ¿no? Entonces esto lo multiplicas por 2 o por 3. Entonces un vaso tiene 6 a 8 gramos de proteína, ¿bien? Y el carbohidrato, fíjate, tiene un poquitito más. Es decir, si tiene 8 de proteína, debe tener 10 de carbohidratos, ¿bien? Es fuente de proteína, pero también tenés que saber que también tiene carbohidratos, ¿bien? El queso cremoso, normalmente que compramos, bueno, hay varios, tenés que ver la etiqueta para saber más o menos exactamente. Pero el queso normalmente sí tiene proteína, pero tiene mucha más grasa. Bien, por eso tenés que comprar el descremado. ¿Por qué? Porque tiene proteína y tiene menos grasa el descremado. Fíjate, igual hay muchos para elegir, cada uno tiene su etiqueta, cada uno tiene su balance. Vos fíjate en la información nutricional, el que menos grasa tenga, mejor. Y dato importante, que sea por salud no quiere decir que sea bajo en grasa, porque hay gente que dice, queso por salud. No importa, no tiene nada que ver. Lo importante es que veas la etiqueta y que te fijes que tenga poca grasa. Después la ricota, lo mismo. La ricota, tenés la normal, que tiene alta grasa, bastante grasa, y la magra que tiene mucha menos grasa. Fíjate, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, la ricota magra, hay un potecito que tiene estas cantidades. 16 de proteína y 5 de grasa. Bueno, entonces, y algo muy importante, el huevo, nosotros lo utilizamos mucho, el huevo, ¿por qué? Porque el huevo entero tiene más o menos 6 gramos de proteína y 5 gramos de grasa, aproximadamente, puede tener menos, más, y la mayoría es grasa saludable, también tiene colesterol, pero bueno, como si nosotros usamos la clara de huevo, ¿por qué? En exceso, ¿por qué? Porque la clara de huevo, fíjate, tiene 3,6 gramos una clara de un huevo, no, porque acá están las cantidades, ¿no? 1. Entonces, 3,6 gramos, pero no tiene casi nada de grasa ni de carbohidrato, entonces por eso se podría decir que básicamente la clara de huevo es un buen ejemplo de proteína sin grasa, sin carbohidrato prácticamente. Por eso, por día, normalmente yo a veces me como 5, 6, 7, 8 claras. Lo bueno es que puedes combinar con varias cosas. Puedes hacer de recetas saladas, con omelets, lo que sea, o recetas dulces también, como budecitos o panqueques o cosas así. Y tenemos las menestras, fíjate, las menestras, por ejemplo, garbanzos, judías, lentejas, alubias, etcétera, soja texturizada. Fíjate que, por ejemplo, la lenteja ¿es fuente de proteína? Sí, es fuente de proteína. Mucha gente te va a decir que las lentejas de proteína, que es cierto, es verdad. Pero también tenés que saber que tiene de cada 25 gramos de proteína, y dependiendo cuál, fíjate la información nutricional, pero más o menos tiene el doble de carbohidratos y también tiene calorías. Entonces, que está bien igual que tenga calorías, vos tenés que llegar a las calorías diarias. Pero bueno, lo importante de esto es que vos sepas el balance. Es decir, por ejemplo, si vos vas a comer lentejas o alubias, tiene proteína, pero también tiene el doble de carbohidratos o el triple. ¿Está bien? Eso es para saberlo. Entonces con esto vos tenés que equilibrar tu alimentación. La soja, fíjate que tiene más proteína, no tiene tanto carbohidratos, los porotos de soja estoy dando acá, ¿no? Pero sí tiene bastante grasa. Pero bueno, es grasa saludable, pero bueno, la tiene. Y la soja texturizada, esto sí, fíjate, tiene proteína, tiene menos carbohidratos que proteína. La soja texturizada, que muchos la usan, es muy rica, porque la puedes combinar como si fuese carne rallada, carne picada. Puedes hacer bastantes recetas muy ricas. El tofu, que no sé si sabes lo que es. Tofu vendría a ser, se parece a un queso por la forma, pero no tiene gusto a queso. Y se hace con semillas de soja. Y por eso tiene buena fuente de proteína, 7,8 de proteína, tiene poca grasa y poco carbohidrato. Y los frutos secos, normalmente también te van a decir que los frutos secos es fuente de proteína, pero fíjate, sí tiene proteína, pero tiene, fíjate, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, el maní, en 25 gramos de proteína hay 50 gramos de grasa, o sea que hay, y ni hablar las demás, ¿no? En las nueces y en las almendras hay más todavía. Entonces, hay el doble de grasa, tenés que saberlo porque comelo, es grasa saludable, comelo, pero no lo comas como para decir estoy comiendo proteína, estoy aumentando la proteína. Sí, estás aumentando la proteína, pero también estás aumentando la grasa. Entonces tenés que saber eso y fíjate que también es muy alto las calorías de los frutos secos. Por eso no hay que excederse en los frutos secos, dependiendo de tu plan. Si vos querés bajar de peso, no tenés que excederte. Ahora, si querés aumentar de peso, bueno, ahí ya es otro tema, ahí puede ser. Y por último, los fiambres, por ejemplo, el jamón cocido, jamón de pavo, sí es buena fuente de proteína, con no mucha grasa, pocos carbohidratos, pero tienen que saber que son altos en sodio, ¿no? En otro video vamos a hablar del sodio.
Entonces ahí tiene que tener cuidado con el tema, la gente que tiene temas de presión y todo eso, tiene que tener cuidado con el sodio. Bueno, y hablando de los suplementos de Herbalife, son los suplementos de Argentina que tienen proteína, que son el batido, la proteína, los crocantes del beverage, las barritas y el colágeno. ¿No? Acá están las cantidades, fíjate que el batido tiene 10 gramos de proteína y tiene casi nada de grasa y 8 de carbohidratos, que es un carbohidrato saludable. Ahora en otro video vamos a hablar de los carbohidratos. Es un carbohidrato saludable del batido. Tiene 10 gramos de proteína, entonces si vos tomás el batido solo, tenés 10 gramos. Si vos tomás el batido más una porción de proteína, puede ser de 20 a 30 gramos de proteína. ¿Eh? Porque dependiendo de qué proteína le pongas, de 20 a 30 gramos de proteína. Si haces batido más proteína más crocantes, más o menos 27 gramos de proteína. Mira qué es esto, que es algo riquísimo, proteico, y ni hablar de los micronutrientes, que en otro video vamos a hablar de eso, porque es muy importante que además de tener proteína, pocos carbohidratos, tiene muchísimos nutrientes, micronutrientes que te alimentan y te nutren. Después tenemos el Beverage Mix, que tiene 15 gramos de proteína, las barritas que tienen 9,8. Las barritas tienen 9,8, pero fíjate que también tiene carbohidratos, entonces no es para excederse. Es una colación saludable, pero si vos estás en un plan de bajar de peso, no hay que excederse. Y el colágeno, ¿no? Que tiene poquitito, pero bueno, algo tiene. Colágeno más que nada para la piel, para el pelo, tiene muchas propiedades buenísimas y tiene un poquitito de proteína. Ya para terminar, un dato importante. La proteína de soja es una proteína que tiene todos los aminoácidos. ¿Y qué es proteína aislada de soja? La proteína aislada de soja es que al poroto de soja le sacan los carbohidratos y las grasas y queda solamente la proteína. Y los médicos y científicos de Herbalife se dieron cuenta de esto y por eso los productos de Herbalife se hacen con proteína aislada de soja, porque es la más completa de todas, tiene todos los aminoácidos. Es un dato muy importante que tenés que saber. Bueno, tarea, toma nota, tarea para el hogar. Presta atención, calculá o preguntá cuánta proteína por día necesitas. Hacé un listado de comidas y colaciones para llegar a la proteína que vos necesitas por día, mix de proteína animal y mix de proteína vegetal. Y en cada comida o colación que haya entre 10 a 30 gramos de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que no te hagas una colación con 50 gramos de proteína. Es mejor comer 5, 6 veces por día, 20 a 30 gramos cada vez. ¿Está bien? Bueno, espero que te haya servido la información. Fin de este video, no te pierdas el próximo.